Muy buenas a todos, mi nombre es Neider Polo, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa de Colombia. A continuación voy a empezar este video entrando un poco en contexto de las clases que hemos tenido o lo que hemos visto en este ciclo estudiantil que hemos venido teniendo en este proceso. Voy a empezar con un tema muy importante que es cargas eléctricas. La esencia de la electricidad es la carga eléctrica. Esta cualidad existe en dos clases distintas que se denominan cargas positivas y cargas negativas. Las cargas eléctricas de la misma clase o el mismo signo se repelan mutuamente y las de signo distinto se atraen. La carga eléctrica de un cuerpo u objeto es la suma de las cargas de cada uno de sus constituyentes mínimos, moléculas, átomos y partículas elementales. Por ello se dice que la carga eléctrica está cuantizada. Además, las cargas se pueden mover o intercambiar, pero sin que se produzcan cambios en su cantidad total. Que esto lo llamamos ley de conservación de la carga. En el estado normal de los cuerpos materiales, las cargas eléctricas mínimas están compensadas, por lo que dichos cuerpos se comportan eléctricamente como neutros. Hace falta una acción externa para que un objeto material se electrice. La electrización de un cuerpo se consigue extrayendo del mismo las cargas de un signo y dejando en él las de signo contrario. En tal caso, el cuerpo adquiere una carga eléctrica neta, no nula. De esto podemos concluir que tenemos dos tipos de cargas. Tenemos cargas positivas y cargas negativas. También podemos decir que estos tipos de cargas, cuando son dos tipos de cargas iguales o de la misma clase o del mismo signo, van a repelar. Y si tenemos dos tipos de cargas distintas, o sea, diferente clase o diferente signo, van a contraer, se van a atraer. Es decir, positivo con positivo o negativo con negativo repelan, y positivo negativo, negativo positivo van a atraerse. También podemos decir que se dice que la carga eléctrica está cuantizada. ¿Por qué se dice esto? Porque la carga eléctrica de un cuerpo es la suma de las cargas de uno de sus constituyentes mínimos, o sea, moléculas, átomos, partículas elementales. Entonces, por eso se dice de que la carga eléctrica está cuantizada. También podemos decir que las cargas se pueden mover o intercambiar sin que se produzcan cambios en su cantidad total. Esto nos lo dice la ley de la conservación de la carga. Vamos a hablar ahora un poco de fuerza eléctrica. Los fenómenos de la electrización y la conducción pueden explicarse como el resultado de la acción de fuerzas eléctricas entre dos cargas próximas. Inicialmente en reposo siempre se establece un tipo de fuerzas, llamadas electrostáticas, de tal forma que si las partículas cargadas son suficientemente pequeñas como para que puedan considerarse puntuales, se cumplen las siguientes condiciones. 1. La fuerza establecida entre ambas tiene una dirección que coincide con una línea recta imaginaria que une las dos cargas. 2. La fuerza ejercida sobre una carga apunta hacia la otra cuando las dos tienen distintos signos, o sea, cuando es una fuerza atractiva. Recuerden que, como hablamos anteriormente, las cargas de igual signo repelan y las cargas de diferentes signos atraen.
como en este caso lo estamos diciendo, los dos tienen distintos signos, es decir, un positivo y un negativo, esto va a ser una fuerza atractiva. Y 3, el sentido de la fuerza se dirige hacia el lado opuesto de la carga cuando ambas tienen el mismo signo, fuerza repulsiva, totalmente lo contrario a la anterior. Vamos a hablar de una ley muy importante en este tema y es la ley de Coulomb. La magnitud de las fuerzas eléctricas de atracción y repulsión entre cargas se rige por el principio fundamental de la electrostática, que es lo que llamamos o conocemos como ley de Coulomb. Esta ley establece que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas puntuales de distinto o igual signo es directamente proporcional al producto del valor de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Directamente proporcional al producto del valor de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Vamos a hablar un poco ahora sobre densidad de carga eléctrica. Se le llama densidad de carga eléctrica a la cantidad de carga por unidad de longitud, área o de volumen que se encuentra sobre una línea o una superficie de la región del espacio, respectivamente. Por lo tanto, se distingue en estos tres tipos de densidad de carga. Se representaría con la letra griega lambda la densidad de carga lineal, sigma para la densidad de carga superficial y ρ para la densidad de carga volumétrica. Puede haber densidades de carga tanto positivas como negativas. No se debe confundir con la densidad de portadores de carga. A pesar de que las cargas eléctricas son cuantizadas con Q y por ende múltiplos de una carga elemental, en ocasiones las cargas eléctricas en un cuerpo están tan cercanas entre sí que se puede suponer que están distribuidas de manera uniforme por el cuerpo del cual formen parte. La característica principal de estos cuerpos es que se les puede estudiar como si fueran continuos, lo que hace más fácil, sin perder generalidad, su tratamiento. Se distinguen tres tipos de densidad de carga eléctrica. Tenemos lineal, superficial y volumétrica. Densidades de carga lineal se usan en cuerpos lineales como por ejemplo en hilos, donde Q es la carga encerrada en el cuerpo y L es la longitud. En el Sistema Internacional de Unidades se mide en centímetros, Coulomb por metros. Densidad de carga superficial se emplea para superficies, por ejemplo, una plancha metálica delgada como el papel aluminio, donde Q es la carga encerrada del cuerpo y S es la superficie. En el Sistema Internacional se mide en centímetros por metro cuadrado, Coulomb por metro cuadrado. Densidad de carga volumétrica se emplea para cuerpos que tienen volumen, donde Q es la carga encerrada en el cuerpo y volumen en el Sistema Internacional de Medidas se mide en Coulomb por metro cúbico. Vamos a hablar un poco sobre el movimiento de un campo eléctrico y un campo magnético. Vamos a hacer un breve resumen de los movimientos de estos dos campos, magnético y eléctrico. Vamos a empezar con un movimiento, un campo eléctrico. Una partícula cargada que está en una región donde hay un campo eléctrico experimenta una fuerza igual al producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico. Fuerza igual al producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico. Si la carga es positiva, va a experimentar una fuerza en el sentido del campo. Si la carga es negativa, experimenta una fuerza en el sentido contrario del campo. Si el campo es uniforme, la fuerza es constante y también
y también la aceleración. Aplicando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, obtenemos la velocidad de la partícula en cualquier instante o después de haberse desplazado en una determinada distancia. Movimiento en un campo magnético. Una partícula que se mueve en un campo magnético experimenta una fuerza. El resultado de un producto vectorial es un vector D, módulo igual al producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido, dirección perpendicular al plano formado por los vectores de velocidad y campo, y el sentido se obtiene por la denominada regla del sacacorchos. Si la carga es positiva, el sentido es el producto vectorial. Si la carga es negativa, en el sentido de la fuerza es contrario al del producto vectorial. Una partícula cargada describe órbita circular en un campo magnético uniforme. El radio de dicha órbita se obtiene a partir de la ecuación de la dinámica del movimiento circular uniforme. Fuerza igual a la masa por aceleración normal. Aquí hay otro tema también que se llama movimiento en un campo eléctrico y magnéticos cruzados. El campo eléctrico está creado por las dos placas de un condensador plano paralelo que tienen una distancia y tienen una longitud. Su sentido de la placa es positiva o negativa. Bueno, esto es un tema, creo que no hemos entrado mucho en él. Pues les describí movimientos en un campo magnético y movimientos en un campo eléctrico, y pues podemos concluir con respecto al movimiento de un campo eléctrico. Una partícula cargada que está en una región donde hay un campo eléctrico experimenta una fuerza igual al producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico. Quiere decir que si la carga es positiva, va a tener una fuerza en el sentido del campo, sentido donde se orienta el campo. Si la carga es negativa, experimenta una fuerza en el sentido contrario. Negativo es contrario, positivo es a favor. Con respecto al movimiento magnético, pues nos dice que experimenta fuerza. El resultado de un producto vectorial es un vector D, módulo igual al producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido, dirección perpendicular al plano formado por los vectores velocidad y campo, y el sentido se obtiene por la denominada regla del sacacorchos. Si la carga es positiva, en el sentido es el del producto vectorial, y si la carga es negativa, el sentido de la fuerza es contrario al producto vectorial. Vamos a hablar un poco de otra ley muy importante que se llama la ley del señor Gauss. Ley de Gauss. Bueno, cuando una distribución de carga tiene una simetría sencilla, es posible calcular el campo eléctrico que crea con ayuda de la ley de Gauss. La ley de Gauss se deriva del concepto de flujo del campo eléctrico. El campo eléctrico se define de una manera análoga al flujo de masa. El flujo de masa a través de una superficie se define como la cantidad de masa que atraviesa dicha superficie por unidad de tiempo. El campo eléctrico puede representarse mediante unas líneas imaginarias denominadas líneas de campo, y por analogía con el flujo de masa puede calcularse el número de líneas de campo que atraviesan una determinada superficie.
Conviene resaltar que en el caso del campo eléctrico no hay nada material que realmente circule a través de dicha superficie. Dice ley de Gauss, el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga Q contenida dentro de la superficie dividida por la constante. La superficie cerrada empleada para calcular el flujo del campo eléctrico se denomina superficie gaussiana matemáticamente. La ley de Gauss es una de las ecuaciones de Maxwell y está relacionada con el teorema de la divergencia, conocido también como teorema de Gauss. Fue formulado por Carl Friedrich Gauss en 1835. Para aplicar la ley de Gauss es necesario conocer previamente la dirección y el sentido de las líneas de campo generadas por la distribución de carga. La elección de la superficie gaussiana dependerá de cómo sean estas líneas. Campo creado por un plano infinito. El campo eléctrico creado por un plano infinito cargado puede ser calculado utilizando la ley de Gauss. Campo en el interior de un condensador. Condensador o capacitor es un dispositivo formado por dos conductores denominados armaduras, generalmente con forma de placas, cilindros o láminas, separados por el vacío o por un material dieléctrico. No conduce la electricidad. Se utiliza para almacenar energía eléctrica. La forma más sencilla de un condensador consiste en dos placas metálicas muy cercanas entre sí con cargas Q en una y en la otra. Este tipo de un condensador se denomina plano paralelo. Estos son los tipos donde podemos utilizar ley de Gauss, donde se debería utilizar ley de Gauss, donde se nos facilita más utilizarlo. Ya vimos que en figuras como placas, cilindros, más que todo en eso es donde utilizamos la ley de Gauss. A continuación voy a proceder a explicar un ejercicio sobre la ley de Coulomb. Bueno, el ejercicio nos dice lo siguiente: determina la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre dos cargas de menos 6 microcoulombs y 12 microcoulombs, respectivamente, si están separadas 8 centímetros. Lo primero que debemos hacer es escribir la información que nos da el enunciado. Entonces lo que nos dice esto es que tenemos una carga negativa que denotamos con la letra Q minúscula, subíndice 1, y tiene una magnitud que es de menos 6 microcoulombs. Y tenemos una carga positiva que denotamos con Q minúscula, subíndice 2, nos dice que es de 12 microcoulombs. Como anotación vamos a solamente utilizar las magnitudes, el signo no lo vamos a tener en cuenta, ya que esto solamente nos dice de que tenemos una carga repulsiva y una atractiva. Entonces nos dice de que hay una distancia entre estas dos de 8 centímetros. Nos piden determinar la magnitud de la fuerza de atracción electrostática. Para este ejercicio vamos a utilizar la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza de atracción electrostática es igual a K, Q
1 Q2 sobre R al cuadrado, donde K es una constante de 9 por 10 a la 9. Q y Q1 y Q2 son los dos tipos que tenemos, y R es la distancia que tenemos. Como vemos aquí en esta ecuación ya tenemos prácticamente ya despejada el valor que necesitamos, que es la fuerza de atracción electrostática. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores. Para esto necesitamos esta distancia en el sistema internacional, o sea, en metros. Entonces procedemos a convertir la distancia 8 centímetros a metros, y eso nos va a dar 0,08 metros. Las cargas, si nos damos cuenta, tienen el prefijo micro, y el micro equivale a 10 a la menos 6. Entonces vamos a escribir la ecuación con los valores. Tenemos que K era 9 por 10 a la menos 9. Esto multiplicado por Q1, que sería 6 por 10 a la menos 6 coulombs, y multiplicado por Q2, que sería 12 por 10 a la menos 6 coulombs. Y todo esto entre la distancia que la separa, que es 0,08 metros al cuadrado. Esto en la calculadora nos da un valor de 101,25 newtons. Newtons porque estos coulombs se van con esto, y metro al cuadrado nos quedaría newton. Concluimos nuestro ejercicio diciendo que la fuerza de atracción electrostática es de 101,25 newton.